¡Llego! 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 ¡Loco! ¿Cómo estás, Barrilete? Yo estoy ¿Cómo estás, Peter? ¿Cómo estás? novia! ¿En qué Barrilete, andás? Contame, ¿sabés ¿qué qué día andás? es hoy? Decime qué día es hoy, Barrilete. Hoy día está de cumpleaños uno de ¡Vos los más mismo! grandes. El más grande. El más Yo talentoso. Por lo menos el más talentoso. El No, Diego. sí. Nuestro primer superhéroe, Barrilete. Vos mismo. Y yo te tengo, si bien hoy día vos sos el DJ y vos sos el conductor, yo soy un panelista, pero yo te tengo un especial a vos que te quiero mucho. Este fue nuestro primer héroe. Y mira lo que te traje, loco. A ver, ¿qué me trajiste, loco? Tranquilidad. Yo mismo, cantándome a mí mismo. El potro, cantándole al Diego, loco. Hermoso. Yo busqué Oye, por aquí una experiencia, sedienta ambición de llegar. de cebollita. Sí, compadre. ¿Tú sabes? Yo te cuento algo. Bueno, casi todo el mundo lo sabe, pero ¿tú sabes qué canción pongo antes de empezar los partidos? ¿Me dijiste? Sí, porque debutó Maradona. Sé que debe ser de las canciones más, más emblemáticas para un jugador de Gráfica. fútbol. Sí, Porque totalmente. toma el lenguaje del muchacho que iba creciendo desde las infantiles, de un equipo amateur, el Cebollita, hasta romperla. Sí, pues, Y hasta donde llegó. como el pueblo argentino se ve reflejado, y no solo el pueblo argentino, nosotros también, Barrilete, cuando era un niño, especialmente vos mismo. Sí, sí, totalmente. Hay 30 cosas años, de hoy día Maradona, cumple. claramente hay cosas de Maradona con las cuales yo no tributo, no concuerdo. Sí. Algunos excesos, algunas formas, a veces la forma que tiene de comportarse con su círculo no lo comparto, pero yo lo dije en el programa número 2, que cuando lo vi jugar fue que me nació el gusto por la pelota. Sí. Y yo me acordé de vos también, y te quería mandar un abrazo, Barrilete, a la distancia, así como nos abrazamos con el Pitbull hace un par de semanitas acá, hoy día. Y mira, no es solo eso hoy día tenemos, por ejemplo, que es el 30, espérate, ¿dónde está? Se me fue. ¿Necesitas un torpedo como en el colegio? No, No, 30 como en de el octubre colegio del estás con 60. torpedo. Pero mira, ¿sabéis qué? Además del cumpleaños, que es hoy día, el 30 de octubre del 60, su último partido fue el 25 de octubre del 97. ¿Y sabés quién estaba en la cancha contra el Diego en el último partido? Juan Román Riquelme. No, pero en el equipo de la banda Sangre. José Marcelo Salas Melinao. Y Barrilete. Y bueno, algún día haremos un especial de vos mismo, pero yo quería hacer esto como a modo de introducción, porque hoy día nos vamos a ir a otra parte, Barrilete. Hoy día vamos a extender lo que hicimos un poquito con el fútbol y democracia de la semana pasada que nos trajiste. Y hoy día vamos a ver cómo ese fútbol y democracia en otras latitudes del mundo se ve expresado en la música. Y el caso en particular del grunge, y cómo el grunge fue un lenguaje, y es un lenguaje para expresar los cambios que las sociedades están viviendo. Y por eso yo te quería empezar y darte espacio a vos, jefe. Como siempre, ¿eh? Oye, pero antes, vos sabés, yo necesito hidratarme. No sé. ¿Cuántos capítulos ya llevamos, Barrilete? Yo ya perdí la cuenta, viste que somos más famosos que... ¡9! 9 capítulos, pero así como vamos, si llegamos a los 20 capítulos voy a salir borracho, weón, con cirrosis. Oye, mientras yo me sirvo, contarle a nuestros amigos y amigas por qué... Amigues, muy bien. ¿Por qué vamos a hablar del grunge y por qué vamos a tener una especie de mini especial de grunge en las próximas semanas? Bueno, en los meses de octubre y en los meses también de noviembre tuvimos que nos visitó por primera vez
bandas como Pearl Jam. También tuvimos fechas muy memorables para el grunge acá en Gringolandia. Y también por el tema, como lo dijimos hace un rato, porque socialmente es muy contingente el grunge. No es solo música rock, no es solo los chascones con la guitarra y la batería. Hay una razón sistemática. ¿Por qué el grunge existe y por qué, a pesar de haber pasado ya más de 20, 30 años de su popularización, sigue siendo tan vigente y tan real, especialmente en este 2020, Barrilete, que están funcionados? Peter, tal como tú dijiste, en octubre se celebraron los 30 años de Pearl Jam, uno. ¿Sí? El 3 de noviembre del año 94 se publica el Unplugged de Nirvana. Y el 18 de noviembre del año anterior, del 93, es cuando se graba. Entonces tenemos, y el 25 de noviembre es la primera vez que, 22 de noviembre, perdón, es la primera vez que Pearl Jam llega a Chile. Entonces, sí, por eso hemos querido también, aprovechando esta fecha, el poder conversar un poco de esto. Entonces, sin más ni más, mira, yo voy a copiar. ¡Dale, el DJ Barrilete! Sí, voy a copiar el título que leí en una revista que se llama iPop, y yo la compré el año 2011. Me encantó la portada que tenía. La portada decía, el grunge, el último movimiento masivo del rock. Oye, Barrilete. Decime. ¿Eso eran los años que tenía billucho para comprar revistas? Sí, no, acuérdate que se la robaba mi papá del kiosco. Ah, yo pensé que... Porque mira que después llegaron la comandantita y yo... quizás ya no te queda billucho para comprar revistas. No. Sería muy mal agradecido si dijera que la vida me ha tratado mal. Así que no. Okay. No, si yo estaba hablando... Yo estaba apelando a la comandante, pero callate. No. Ya. No. Bueno, me pareció tan genial porque ese título del último movimiento masivo del rock, y si te ponía a pensar, efectivamente así fue. Sí. Después de eso vinieron movimientos musicales que tenían otras vertientes. El rock nunca volvió después de eso a generar la masividad y la penetración que logró en diferentes ámbitos de la vida como el grunge. Hagamos un poquitito de historia, Guatón. A ti que te gusta esto de la mirada histórica, la diacrónica, la mirada diacrónica. Tú tenés mucho más visión y conocimiento de esto que yo, pero yo me di cuenta de una cuestión. A fines de los 80, acá en Gringolandia se produjo un declive muy grande del rock como lo conocemos. Y yo creo que fue a consecuencia de eso que aparece una camada de muchachos jóvenes muy bacán de Seattle, y es lo que conocemos hoy día como grunge. Sí. Porque ahora, el término grunge, para englobar un estilo musical, a mí me parece que es más una trampa capitalista, más una trampa capitalista, publicitaria, más que un sonido propio. Pero hay algunas cosas que le son comunes. Antes de eso, tal como tú dices, pensemos qué es lo que era masivo, qué es lo que era popular. ¿Ya? La década de los 80 estuvo dominada por dos géneros musicales. Y el que me diga que no, bueno, que me contraargumente. Pero el pop, Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, ¿ya? La llevaban. Sí. De la misma manera, disputando esa hegemonía musical, se encontraba el glam rock. Poison, Motley Crue, Bon Jovi, los Guns, eran parte de eso. Y el glam rock no tengo que discutir el talento de los intérpretes de esa música, nada. O sea, había talento vocal, había talento en la música que componían, había talento en quien la ejecutaba, pero había algo también que estaba detrás, que era una industria asimilada mucho a los temas estéticos. Pantalones ajustados, animal print, claro. Pero no el pelo largo así como suelto, sino que escarmenado, pintura en los ojos, pintura en los labios, la estética como parte de este movimiento, y una estética que era también movida, por así decir, por la industria. Esto principalmente tenía su epicentro en Los Ángeles, California,
Corrígeme, por favor, que tú eres el gringuito. Yo soy... No, ese está en la costa oeste. Sur-oeste. Exactamente, para que los amigos nos grafiquemos, así como Chile está en el Pacífico y nosotros estamos al sur del Pacífico, lo mismo con California, que está en el mapa de Gringolandia, está en el Pacífico, la costa del Pacífico también en el sur. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que también está cerca de Hollywood, ¿ya? Sí. Playa, sol, polera ajustada, poquita ropa, calles soleadas, mucho calor, la industria de la estética, del consumo instalada ahí, y sobre todo letras que si nosotros las ponemos, le prestamos atención, las letras eran lo más cercano a las letras del reggaetón actual, con la única diferencia, menosprecio por las mujeres, exacerbación del culto del cuerpo, exacerbación de los vicios muchas veces. Y si tú te pones a mirar, lo único que diferencia en términos musicales, de letra es casi lo mismo, pero la música, el sonido y el talento que está detrás es lo que diferencia el reggaetón de esto, del glam. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que empieza a aparecer algo que era algo que también empezó a provocar mucho ruido en los sectores más conservadores, y era que esto iba vinculado a un estilo de vida, ese estilo de vida de la diversión por sobre cualquier cosa, la diversión como el gran mantra de la juventud, y pareciera ser que inculcaba a los jóvenes solamente a preocuparse por la diversión, sexo, droga y rock and roll llevado al máximo. Y este mantra de diversión como insignia de la cual también había que sentirse orgulloso. O sea, yo mientras más reventado soy, mejor, pues, ¿cachai? Mientras más me divierto, es mejor. Hay una cuestión, Rodrigo, yo no sé si tú te acordás, que fue terriblemente decidora de esa era también. Estamos hablando fines de los 80 y comienzos de los 90, fue la irrupción de MTV. No sé si te acordás. Que hasta ese punto, la música, para la gran mayoría de los normales, especialmente nosotros, la música era la radio. Y de repente, y uno que otro programa de video el fin de semana, pero muy poco. Sí. Y de repente aparece en TV, se masifica y la música se hace visual. Y ya no solo uno consume música por lo que te dicen las letras, por las sensaciones, sino que también consume música porque se ve bien el loco o la mujer, quien sea que está cantando, se produce una cuestión mucho más visual y tiene relación con lo que tú estás diciendo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Tal como te dice, esto empieza a tener un declive, y este declive, de alguna otra forma, posibilita que hayan entradas de otros géneros musicales a disputar también esta hegemonía dentro de la industria de la música. Pero esto también es provocado por aspectos históricos que no se volvieron a repetir y no se van a volver a repetir, creo que en 30 años más. De hecho, lo estamos viviendo ahora recién, después de 30 años. Lo primero es que recordemos que a finales de los 80, principios de los 90, suceden algunos hechos importantes. Se termina la Guerra Fría, primero. La Unión Soviética desaparece, triunfa el capitalismo por sobre el socialismo, y el socialismo se queda solo como una alternativa frente a este gran mano invisible, como llamaba Adam Smith, que es el mercado. Cae el muro de Berlín, y las estructuras, que eran estructuras rígidas, dejan de existir como estructura rígida, y además se empieza a romper lo que Fukuyama dice: se acaba la historia, porque ya no existen dos polos, sino que existe uno solo que gana, y por lo tanto la historia, dentro de los procesos de contradicciones que la historia y de fuerzas que tiene que tener la historia para que avance, desisten, terminan ahí. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que al acabarse estas dos grandes estructuras, posiciones, polos, empiezan a aparecer los matices. Ya deja de verse todo en blanco y negro, deja de verse todo en binario. Y al aparecer los matices, empiezan a aparecer nuevas formas, ¿ya? Nuevas formas en lo político, nuevas formas en lo cultural, nuevas formas en lo social, pero también nuevas formas en lo artístico. ¿Cachai? Dime. Hay otra cuestión, mira.
si bien los cambios que estábamos viviendo en Chile eran muy distintos a los cambios que se vivían en el resto del mundo, a fines de los 80, comienzo de los 90, nosotros, por lo menos en lo estrictamente legal, en Chile se terminaba una dictadura. Y como tú dijiste, en el resto del mundo se terminaba la llamada Guerra Fría, y ese contexto, acá por ejemplo en Gringolandia, yo me tocó ver y aprender y escuchar de gente mayor que uno, que hasta los años 80 y finales de los años 80, existía ese temor de alguien va a apretar el botón y va a quedar la cagada. Y parece, me da la impresión a mí, por lo que estamos viendo este fenómeno musical, al caerse el muro de Berlín y al terminarse la Unión Soviética como tal, una especie de temor cultural que había en una parte de la sociedad americana se cayó. Y finalmente, aparentemente, ese temor a que algo va a pasar se fue. Y parece, coincide, a mi juicio, con esa aparición de nuevas bandas y de nuevos sonidos. Claro, que también lo que pasa ahí, Guatón, es que estas grandes estructuras, como estructuras desaparecen, como estructuras rígidas desaparecen, pero comienzan a fluir de otra forma dentro de la sociedad. Y esto tiene que ver con lo que un autor por ahí, se llama Zygmunt Bauman, habla de la modernidad líquida. Dejan de ser estructuras rígidas y pasan a licuarse, a ser más fluidas y fluyen por la sociedad. Esto posibilita que existan matices. Al no tener estas estructuras rígidas que te amarraban, ¿cachai? Tú puedes fluir de mejor manera, y en esa fluctuación es cuando empiezan a aparecer estos espacios que permiten que irrumpan nuevas formas, no tan solo en términos de estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, sino que también dentro de lo artístico. Sí. ¿Ya? Al mismo tiempo que esto está pasando en el mundo, y que el glam viene un poquitito de capa caída, un estado más arriba, o dos estados más arriba de donde está California, en el estado de Washington. Está, para los amigos, amigas y amigues, está en Gringolandia, uno tiene Washington DC, que es Washington, el distrito de Colombia, que es la capital. Y está también el estado de Washington, que es a donde está la ciudad de Seattle, que está a la costa oeste, en el Pacífico, al norte, casi llegando a Canadá. A veces uno se confunde. Sí. Y es ahí, ¿tú sabes por qué también hay una cuestión media cultural interesante ahí? Cuando se produjo el tema de los hippies y el tema de Woodstock en los años 70, todo ese sector del noroeste fue un refugio cultural para ellos, porque se produjo una explosión del mercado y una explosión de compra, vende en la costa este de Estados Unidos, que es el Atlántico, y en California. Pero ese corner o esa esquina de Estados Unidos, por alguna razón, culturalmente pudo refugiarse y mantener ideales que traía desde la cultura más o menos de los hippies. Sí, más o menos. De hecho, el jazz también tuvo una alta influencia ahí. Ray Charles, Quincy Jones también tuvieron mucha influencia en ese sector, lo cual habla de lo que tú dices, si no es una cuestión que haya pasado ahora, es una cuestión que hay un acumulado social e histórico ahí que permite que pasen ciertas cosas. Bueno, por ahí, si California era sol, estos son climas lluviosos, ciudades grises, ropa suelta, muy abrigada, jeans, camisas de leñador, pelo largo, foto, su chaqueta, una ciudad, a diferencia del otro que era pura alegría, una ciudad con un halo, así como Valparaíso, ¿ya? Melancólico, ¿no? Sí, como, esto es más rudo, esto... De hecho, haciendo un paréntesis, Rodrigo, me acuerdo, alguien dijo, me parece que fue Guardiola, que dijo que para que puedas triunfar en Inglaterra, tú tienes que ser especial, porque una de las cuestiones que tiene Inglaterra es el clima, que es muy bravo y que regularmente es gris, y la gente que culturalmente no se aclimata a eso no le va bien en Inglaterra, porque en el alma del inglés está reflejado, una parte del alma del inglés está reflejado en su clima, que regularmente es húmedo, es gris,
Y mucho del rock que viene desde Inglaterra refleja esa cuestión, Sí, porque pues. es como la... Claro, ese halo melancólico que viene a ser, y precisamente, yo creo que también en la comparación uno puede hacerla de manera mucho más clara con el glam, precisamente por eso, porque las ciudades que lo representan y el mundo que intentan representar con la música es súper opuesto. Sí. ¿Ya? Entonces, y ojo, ¿cachai? Que, claro, después la industria toma esa estética, te la vende como una estética propia de un movimiento, pero en ese entonces esa estética es propia de los climas que hay allá y de las formas de producción y de trabajo que tenían los jóvenes en ese entonces. No voy a andar, weón, porque Seattle es una ciudad puerto. No voy a andar en el puerto con temperatura cercana a los 0 grados con polera ajustada, pues, weón. No, claro. Ni que fuera Jason Momoa en Aquaman. Claro, no pasa nada, sí. Nosotros tenemos nuestro pequeño, entre comillas, Seattle, a mi gusto, un poquito Conce. Tiene esas cositas, como decía, sí, como microclima y culturalmente también genera condiciones para que se desarrolle un alma de músico diferente. Sí. Fíjate que en Seattle, Seattle fue una ciudad muy golpeada con la crisis de los 20 y que logra salir a flote gracias a la industria portuaria, pero también a que ahí se instala el Boeing, donde hacen los aviones. Se instala también ahí Starbucks. Amazon. Sí. Amazon también, la industria se instala ahí y eso permite que haya un polo de crecimiento, por así decirlo, importante y que le permite que salga de ese polo de esa situación de desnutrición económica, por llamarlo de alguna forma. Pero el clima, tal como tú dices, es un factor importantísimo, pues, bueno, para mi gusto, dentro del proceso de las actividades culturales que se daban ahí. No podíais hacer espectáculos al aire libre, weón. Tenéis que hacer los espectáculos indoor. Sí. Los cafés, los bars, los pubs, las discos, eran espacios donde la gente se podía encontrar y hacer, ¿ya? Y a partir de esos bares, galpones incluso, weón, ¿cachai? Y tal como lo conversábamos, a partir de esta también influencia e impacto que tuvo algunos estilos musicales, ¿por qué no decirlo? También algunas que tuvo la música en general ahí en Seattle, es que se empezó a dar una escena independiente bien fructífera, bien fértil. ¿Ah? De hecho, Chris Cornell en una entrevista dice que en los años 80, 84, por ahí, había más bandas de lo que uno podía imaginar. Más bandas en Seattle que en California. ¿Cachai? Bandas que buscaban su sonido, ¿cachai? Pero bandas, en fin y al cabo, bandas que eran precisamente, que no se identificaban con el glam, pero que estaban en búsqueda de un sonido que sabían que era otro, que no era ese. ¿Ya? Dime. Hay una cuestión que bueno, en Gringolandia hay muchos tipos de gente y una de las cuestiones que yo he aprendido un poco con los tipos más rockeros acá es que ellos usan la expresión raw, que es como crudo, que no es crudo en un sentido agresivo, sino que es crudo en un sentido de elaboración. Y tiene mucho sentido, por ejemplo, con la cuestión de la música, que estamos hablando ahora, porque uno puede ver, si bien la música que se gestó en la costa de California era buena música para el que le gustaba simplemente la música, pero tenía una excesiva elaboración. Y por el contrario, tú tienes la música de Seattle y del estado de Washington en general, que era música más auténtica, música más cruda. Sí, y eso... Mira, fíjate que, claro, todo lo que tú dices tiene que ver con la historia. O sea, el jazz, que el jazz haya tenido ese impacto en esa ciudad, no es por nada, ¿cachai? Entonces, responde también a coordenadas históricas. Pero otro factor que yo también creo que ayudó mucho a que la propia escena musical y cultural fuera retroalimentándose, es que esa ciudad es como Chile, weón. Tenía en su momento poca conectividad, ¿o no, guatón? Sí. Entonces, eso fue que la gente fuera retroalimentando ellos mismos su propia industria, ¿ya? Entonces, la forma de masificarse fue los galpones, los bares, los pubs, el cassette. El cassette funcionó como una especie de proto-YouTube.
en donde se pasaba el cassette de mano en mano, y de esa forma se masificaba. Fue tanto la poca conexión que se tenía con otras latitudes, que se tuvo que crear un propio sello discográfico propio de Seattle, que era Sub Pop, que fue la que le dio el piso a muchas bandas de ese momento para que pudieran grabar sus primeros discos, que trajo consigo después que fueran popularizadas poco a poco. ¿Ya? Y como dijimos, ¿cachai? La realidad de esto nos invita a pensar en un sonido que trataba de alejarse un poco del glam. Sonidos más ásperos, letras mucho más agudas, letras críticas a una sociedad de consumo, letras críticas hacia el hedonismo, letras incluso llenas de apatía, que hablaban de una ciudad que podría parecer poco desconectada, incluso olvidada. Y lo que para mí me parecía más interesante de esto es que sus letras, y que fue lo que en el fondo a nosotros nos tocó, que eran que hablaban de un mundo interior complejo. Ya la diversión no era el mantra, sino que, ¿por qué no hablar también de lo que me pasa como joven cuando sufro? ¿Cachai? De mis problemas familiares. Muchas letras también hablaban de las drogas, pero no como, ¡wow! Me voy a volar, voy a jalar, bacán, sí, bacán, no, sino que, puta la weá, estoy pa'l hoyo consumiendo esta mierda, pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Cachai? Una especie de catarsis terapéutica que buscaban los músicos al expresar estas canciones. Eso resulta ser el elemento que para mí une al grunge, porque los grupos que son denominados grunge algunos tienen más cercanías con el punk, otros tienen más cercanías con el heavy metal, pero grunge propiamente tal no existe, para mi gusto, siendo que soy un amante de esa época. Yo lo identifico como grunge porque marca un momento, una parte de una década, que para mi gusto es la década más larga que hemos tenido. ¿Me puedo explayar un poquitito en eso? Sí. Porque para mí la década de los 90 empieza por ahí por el 88. ¿Ya? Y termina por ahí por el 2004. Como década. Sí. Como década. O sea, en los años, claro, empiezan en el 90 y terminan en el 2000. Pero como expresión cultural, empieza por ahí por el 88. De hecho, hay algunos looks de Axl Rose que son muy grunge. Hay unos looks que son muy grunge de Axl Rose. Si tú ves el videoclip Don't Cry de él, hay look que era muy grunge. Sale con jeans, con bototo, con una camisa leñadora en la cintura, con el jockey para atrás, ¿cachai? Y eso empieza por el 88. Y el año 2004 terminan un montón, hay un par de eventos que para mi gusto son culturales que ayudan a terminar esa década. Te vayas a reír, pero tiene que ver con que aparecen las últimas bandas como post-grunge, aparece Stein por ahí, aparece Nickelback también por ahí, Puddle of Mudd, grupos que robaban un poco este sonido y estas letras, o sea, no robaban, pero lo utilizaban, Creed también, pero aparecen en la última irrupción que tienen estas bandas, y además termina Friends, la serie Friends, que también, y termina, hay una escena en donde se cierra una puerta y aparece Yellow Ledbetter como tema. Entonces, ¿te das cuenta cómo ayuda eso a terminar la década? Bueno, eso es para mi gusto. ¿Ya? Pero bueno, ¿qué, Rodrigo? Dígame. Así como hay cosas que uno domina más que otro, yo tuve que mirar un poco las canciones que a mí me gustaron de este movimiento, y de hecho hay un par de canciones que no son completamente grunge, pero como tú dices, tienen relación con el alma de este movimiento. Y cuando yo me acuerdo la primera canción que yo escuché y que me sonó, y me sonó y me hizo pensar, fue una canción de los Casting Crowns, se llamaba Mr. Jones. ¿Y sabéis qué? Yo estuve estudiando y fui a buscar quién era este famoso Mr. Jones. Oye, a todo esto se me quedó pegado. Ahora sí. La musiquita, DJ. Viste que ya te está entrando agua al bote, DJ Barlete. Ya me estoy poniendo coloradito. Esa fue el Mr. Jones de los Counting Crowns. Fue la primera música, no, la primera vez que yo escuché ese sonido y como que
hizo relación conmigo. Y esta última semana yo me puse a investigar quién era ese famoso Mr. Jones. ¿Y sabéis qué? Me encontré con Bob Dylan. Bob Dylan en los años 60, me parece que es del 65, mira. Bob Dylan también es un tipo completamente antisistémico, un tipo que hace muy buena música rock y música folk, que es una combinación del rock con el folclore. Y él habla de, me parece que se llama la canción, la balada de Tin Man, que es como la balada del hombre flaco. Y él habla consigo mismo y empieza a hacer esta música, ¿no? Que también él conversa consigo mismo y las dificultades que él tiene y cómo a veces busca salirse por un rato y tener un momento para sí mismo, para contemplar la vida, para comprender quién eres y cómo te ven tus amigos y todo eso. Entonces para mí Bob Dylan es súper importante, creo yo, en una parte del alma, porque les da un referente que en el rock popular no lo tenían, quizás. Mira, voy a pasar por algunos temas que tenía pensado tratar, pero los voy a pasar rapidito. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, estamos claros que esto viene a representar otra forma de entender la vida diferente al glam y te presenta un estilo de vida diferente. Un estilo de vida y un estilo. Y ojo que los estilos también son marketingados y son puestos a la venta, pero los estilos tienen por lo menos 5 componentes que hacen que un estilo se componga, sea tal: música, estética, actividades focales, lenguaje y producciones culturales. Esos 5 elementos los tiene el grunge, que no los tiene el glam. Que quizás los tiene mucho el rap, ¿ya? El rap sí, el hip hop lo tiene. Y que no lo tiene el reggaetón, bajo ninguna circunstancia. Y esto te presenta, y conforme esto se fue viralizando, y tal como tú dices, algo que ayudó mucho a viralizar estos estilos, y a que uno se pudiera identificar con estos estilos, fue la irrupción de MTV. Cuando MTV era bueno. Los primeros, al principio de los 90, pues MTV era extraordinario. Y ¿sabéis qué? MTV fue el momento más exitoso de MTV fue cuando se atrevió más a hacer cuestiones diferentes, loco. Porque a fines de los 90... ¿ah? Los Unplugged, por ejemplo. Claro, o cuestiones simplemente que no era lo tradicional o lo contemporáneo, sino que cuando aparecían artistas más o menos valiosos, les daba un espacio y los dejaba que se desarrollaran y hicieran lo que quisieran, porque eso era básicamente lo que era conveniente. Bueno, lamentablemente, como dijimos la vez pasada, toda actividad humana, el neoliberalismo busca hacerla negocio. Y eso pasó con este movimiento. Lamentablemente aparecieron los negocios. Esto llevó a que estos jóvenes que hacían música por el gusto genuino de hacer música se hubieran enfrentado a una fama que ellos no buscaban necesariamente, ¿ya? Y que muchos de ellos tuvieron, y esto tuvo consecuencias trágicas para muchos de ellos. Y lamentablemente tuvimos una especie de estrella fugaz con este último movimiento masivo del rock. Lamentablemente también la industria intentó poner en ese lugar a grupos que no pertenecían ahí. Yo me acuerdo, ¿te acordás que uno cuando iba a las disquerías buscaba estaban ordenados los CD? Sí, por tipo. Tendencia o por género musical. Claro. Y yo una vez me acuerdo haber encontrado a Faith No More, a Radiohead en el estante del grunge. ¿Qué tiene que ver Radiohead con el grunge, compadre? Tiene que ver Faith No More con el grunge. Lamentablemente eso hizo que muchos se prostituyeran. De hecho, de ahí que algunos grupos también hayan tomado distancia. El ejemplo más claro fue Pearl Jam, al no querer hacer videoclips, no hacer giras promocionales, separarse de Ticketmaster. Paradójicamente, gracias a Ticketmaster pudimos verlo acá en Chile, pero ese es otro tema. Se prostituyó, más que, o sea, no sé si se prostituyó, pero ahí tú ves el ejemplo claro de cómo las políticas neoliberales penetran todo lo que no tienen que penetrar. Y penetran algo tan genuino como un momento, una juventud que buscaba algo, que no estaba claro qué,
pero teníamos claro, o se tenía claro, que no era eso que estábamos viviendo. Y esa es quizás la crítica más grande que yo le hago al grunge, ¿ya? Quizás desde mi punto de vista. El grunge fue muy bueno en deconstruir el mundo interno que nosotros teníamos, que nosotros desarrollábamos. Fue muy bueno en decirnos que lo que estábamos viviendo no era bueno. O expresar, perdón, más que decirnos, expresar nuestro descontento en torno a lo que estábamos viviendo. Fue muy bueno esto, pero nunca, a diferencia del punk, por ejemplo, nunca tuvo una propuesta. Y eso me recuerda a ciertas corrientes teóricas, como el construccionismo, el constructivismo, que son muy buenos deconstruyendo fenómenos sociales. Lo deconstruyen muy bien, pero no son capaces de entregar una propuesta. A diferencia de otras perspectivas más críticas, como la dialéctica, que sí presenta una propuesta representada en un movimiento político. En el caso del grunge, representó muy bien un descontento, pero lamentablemente no fue capaz de expresar una solución a ese descontento. De ahí que yo creo también que esa apatía, que ese mundo interno, ese volver sobre sí mismo, se volvió en el individualismo, o sea, fue una expresión del individualismo que después llevó a que nos provocáramos, nos separáramos cada vez más de nuestros territorios, de nuestros grupos, de nuestras comunidades, empezáramos a tener miedo del otro, y de ese miedo al otro pasamos al miedo al tú, que es cuando empezaste a tener miedo de relacionarte con la persona que tienes más cerca. Creo que el grunge no es lo que provoca eso, pero el grunge es una expresión de eso que pasó, ¿ya? Así que eso era lo que quería contar, Guatón, y ahora me dio sed, así que lo dejo a usted. ¿Sabés que hay canciones? No, hay canciones, yo me quedo más con las canciones que a mí me marcaron de estos próceres del grunge. Y sabéis que uno, ahora en el contexto de esta conversación que íbamos a tener hoy día, por ejemplo, yo me puse a escuchar Alive de nuevo. Y pude ver cómo un niño, la mamá le decía, oye, ¿sabéis qué? Ese que tú crees que es su papá, no es su papá. El papá es lo siguiente, y el niño se empieza a cuestionar, ¿es justo que yo esté vivo? Por ejemplo, cosas así, cosas que si tú las entiendes y le quitas la música, tú ves las dificultades que tiene un muchacho para crecer en la vida. Y fue el grunge auténtico, que tú dices, el que nos devolvió la posibilidad de vernos a nosotros mismos al espejo como estamos, y exponernos de una forma auténtica. Peter, próxima semana prometo contar una anécdota de Eddie Vedder con torno a esa canción Alive. ¿Ya? De hecho, yo Alive la ocupo en mis clases de lenguaje en la universidad. Y hay otro tema que a mí también es un poco triste, que es el Come As You Are de Nirvana. Desgraciadamente, ese está es del año 92. Pero ahí, lo tenías ahí, DJ Barrilete. Ya la puse, loco, ahí va. ¿Y sabéis qué? Yo lo escuché una vez más. Gracias, About the Beer. Ahora viene. ¿Y sabéis que yo estoy hablando del 1992? Po? ¿Y sabéis que yo lo volví a escuchar una vez más? ¿Sabéis con quién está hablando? A mi juicio, está hablando con la pelada, loco. Está teniendo sus primeras conversaciones con la muerte y una conversación que él no quiere tener, pero sin embargo una parte de él la está invitando. Y tiene ese doble diálogo que todos seres humanos hemos tenido en más de alguna ocasión. Y así uno puede ver en millones de canciones. Por ejemplo, está esa que dije al principio de los Counting Crows, Mr. Jones, un grupo de muchachos que querían ser famosos, pero no querían ser famosos por la fama en sí, sino que querían ser famosos porque querían que la gente creyera en ellos, querían recibir afecto, y esos afectos le iba a quitar esa sensación de soledad que a veces tenían, creciendo como adolescentes. Entonces, el grunge nos regaló autenticidad, nos regaló música, como dijimos hace un rato, música raw, música cruda, y que yo personalmente le agradezco, porque uno, especialmente como cabros que estábamos creciendo, necesitábamos que alguien nos dijera, oye, yo también tengo los mismos problemas que ustedes tienen, cabros.
Y así, eso es verdad. Yo por lo menos sigo, tú sabes que sigo siendo un fanático del grunge. Sigo escuchándolo, de hecho mis playlists son puro grunge casi. Sigue siendo súper importante, no tan solo por un tema melancólico, sino que por lo que tú dices. Trato de transmitirle a mis hijas ese gusto por la música. Me conformo con que no les guste el reggaetón, con eso ya estoy dado. Pero sigo siendo alguien que vibra con ese estilo musical, y siempre, al igual que tú, estoy descubriendo cosas nuevas, grupos que a lo mejor no fueron tan masivos, no llegaron al éxito total, pero que le encontré cositas. Creo que mucha de esa búsqueda logró su fin para nosotros, llegó a su puerto para nosotros, con lo que pasó el domingo pasado, que realmente fue hermoso. Esa búsqueda que no sabíamos qué es lo que era, lo encontramos el domingo. Al margen de las posiciones políticas que uno pueda llegar a tener, y de las personas que nos puedan estar llegando a ver, el triunfo, la vuelta del pueblo a las urnas, el ver a jóvenes de 18, que estoy seguro que el día anterior, por hacer una caricatura simplemente, pero era como que el día anterior habían cumplido 18 y fueron a votar. De verdad, Peter, fue hermoso. O sea, yo nunca, desde los 21 años que empecé a votar, había tenido que hacer fila, tuve que hacer fila. Fue precioso esa búsqueda que nosotros no encontrábamos, no sabíamos qué es lo que era en los años 90, al principio de los 90 para nosotros, que lamentablemente para nosotros llegó años después todo este movimiento, llegó cuando ya nos quedaba poco hilo, pero que lo seguimos disfrutando, y aún lo mantenemos. Esa búsqueda que ese movimiento nos decía, la encontramos el domingo, ¿ya? Haya ganado tu propuesta o haya ganado la propuesta de otro, el hecho de haber recobrado y haberte dado cuenta de que hay una posibilidad diferente de hacer las cosas, es lo que es la respuesta que le podríamos haber dado al ranch. Y yo creo, coincidiendo contigo, y ahora sí, para terminar, yo creo que lo que pasó el domingo es extraordinario. Nosotros éramos niños y no tuvimos la oportunidad de vivir conscientemente lo que sucedió a fines de los 80, comienzos de los 90 en el mundo y en Chile en particular, con el plebiscito y luego con el fin de la dictadura. Pero este domingo, si bien yo estoy lejos, con lo que hemos conversado a través de WhatsApp y de otras partes, yo puedo compartir con ustedes esa alegría, porque Chile, esta es una frase que se ha repetido tantas veces, pero este domingo tiene mucho sentido. Chile, finalmente, en su gran mayoría, está decidiendo su destino. Se saltó y declaró obsoleto a un sistema político. Y ahora llega el proceso de construir algo nuevo, que va a tomar tiempo. Pero es un proceso que espero, en su gran mayoría, va a ser un proceso más o menos limpio. Y debería ser un mucho mejor Chile. Pero bueno, eso es por Rodrigo. Eso es lo que teníamos para ahora, loco, para el primer tiempo del capítulo 9, que nos alargamos más que... Sí, está bien, ¿no? Sí, pero está bien. Oye, esto, para los que dicen que nos alargamos mucho, pucha, mientras cocinan, mientras viajan, podcast, YouTube, lo dejan andando y nos escuchan. ¿Ya? Peter, nos vemos en un ratito más porque se nos viene 5 jugadores, no, 3. Los 3 jugadores menospreciados de nuestra perspectiva del fútbol chileno. Dale, Barrilete.